Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy martes 1 de febrero. No, hoy es el primer día del segundo mes del año. 1 de febrero del 2022. Arrancamos el segundo mes. Ya ustedes ven, cerró enero bastante ajetreado en términos de los precios de los combustibles, y eso lo vamos a ver en unos instantes. Pero de inicio tenemos que, bueno, fueron premiados los jóvenes, el Premio Nacional de la Juventud, una joven que trabaja para la NASA, una ingeniero. Lamenté ahí que no estuvo incluido, que los otros días hablaba yo y se me olvidaba el nombre de la señorita de ahí, de donde son los guerreros, de Nizao, Marilady Paulino, la señorita que nos dio muchísimas alegrías el año pasado en las carreras en Lausana, en Suecia, en Suiza, en Francia, en París, donde más corrió. Bueno, la jovencita que está ahora allá en la Liga Diamante, que no sé, no la consideraron para esos premios, qué raro, pero realmente creo que ella también merecía ser reconocida. De hecho, le dieron algunos reconocimientos aquella vez, una casa creo, y un dinero. Bueno, ella produjo un dinero allá con las carreras, porque ahí se mueve un efectivo, porque esa es la liga profesional, diríamos, si se pudiera decir liga, en donde corren esos atletas que corría Félix Sánchez, Luguelín, etc. Ahí tenemos esa joven que nos representa. Señores, eso fue en términos de esa premiación, ¿verdad? Y eso donde participó el presidente y estuvieron los demás reconocimientos, no lo recuerdo. Sé de la joven esta, y lo menciono porque realmente es meritorio estar trabajando en esa institución, en la NASA, en la National Aeronáutica, de los Estados Unidos, la autoridad de aviación que manda los cohetes hacia el espacio, y etcétera, etcétera. Ya de por sí le habla a usted de que esa señorita es muy competente y capaz en el área en donde se desenvuelva, que tampoco sé cuál es, pero eso es irrelevante. En lo que fuese que sea, lo hace muy bien, y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Usted es carpintero del espacio, usted sea de los mejores carpinteros del espacio. Usted es albañil nuclear, pues sea el mejor albañil nuclear, ¿verdad? Lo que fuese. Usted vende China, pues trate de que sus chinas sean las mejores, las que estén más higiénicas, las que estén más limpias, las que sean más atractivas. Y usted verá que eso se paga y eso se retribuye positivamente, se le retribuye. Pues entonces, ¿qué más tendríamos? Tenemos, bueno, inundaciones en la zona, en la línea noroeste, sequía por un tubo. Los pobladores de Loma de Cabrera, Santiago Rodríguez, Monción, quejándose por la sequía. Entonces, para la zona de Montecristi, Guayubín y esa zona, inundaciones, se bota el yaque allá en la desembocadura por esa zona, y ahí veíamos los daños. Decía el presidente Balaguer que la agricultura que la lluvia era el mejor secretario de Agricultura, porque la misma además paga sus daños. Nosotros le tenemos miedo a los ciclones, a los vientos, son aterradores, ¿no? Y que se mueve, y que tumba, y que se lleva, y eso es bulto. Eso afecta en la Florida, que las casas son de chirro, que son de cartón, que son de madera, ni siquiera de la madera que se construye aquí, que es madera de verdad. Pero en realidad el daño grande lo hace el agua. El agua. Claro, el agua tiene más densidad que el viento. Tírese de barriga en una piscina para que usted vea cómo sale coloradísimo. Entonces es el agua es las inundaciones son las que causan los mayores daños realmente. Entonces, miren ustedes cómo son las cosas. En Estados Unidos
tormentas invernales, sigue para ahora para arriba, para Canadá, las tormentas esas que han causado muchísimas dificultades en los Estados Unidos, muchísimos lugares sin electricidad todavía, nieve por un tubo, 2 pies de nieve en toda la costa este, la gente anda por ahí apaleando, debe tener los molleros bastante desarrollados porque hay que tirar pala, la nieve usted la ve bonita ahí, pero no es nada agradable. Bueno, ustedes recordarán que ayer ayer comentábamos la decisión presidencial del Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader de que se discutiera en el Consejo Económico y Social el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Hay opiniones al respecto. El día antes habíamos nosotros estado con, bueno, el viernes, la opinión de Faride y la opinión de Dionis Sánchez, vocero del PLD, a Iván Lorenzo, vocero del PLD, y de Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, en relación a que ya una vez en el Congreso ese contrato de fideicomiso no podía ser modificado. Y si va al CES, al Consejo Económico y Social, a discutirse, es para que sea modificado en muchísimas de las cosas que hay objeciones. Por consiguiente, tendría que ser, digamos que entonces reintroducido, retirado, porque ya fue aprobado por los diputados y transferido al Senado, que no abre su legislatura sino es hasta el 27 de febrero. O sea, faltan 26 días, hoy es día 1 para el 27 de febrero, y que abra la legislatura ordinaria, ¿no?, de este año. Entonces, visto lo anterior y conocido el hecho, diríamos que eso es procedimental y lo que habría que hacer pues es retirarlo al momento el que se consensúe en el CES, en el Consejo Económico y Social, con los diversos actores sociales, políticos, empresariales, etcétera, etcétera, pues se lleve entonces al Congreso. Se firme de nuevo entre la fiduciaria y el Ministerio de Energía y Minas en representación del fideicomitente, que el que está ese aportante, que es la CDE, que está en proceso de liquidación, y el comité de liquidación lo preside el ministro Almonte, y eso sería todo, ¿no? Ahí oía que también le quieren buscar todas las cosas, que eso es una figura nueva, eso de suspender el conocimiento. El presidente está claro cuál era el espíritu de lo que él dijo. Suspender, detener, retirar, conocer de nuevo, todo eso es lo mismo atraque en la espalda. Y lo mejor que se hace es que se conozca en el CES, y difiero de mi amigo Dionis Sánchez, lo habíamos discutido en este caso también, de manera particular, es que se conozca en el Consejo Económico y Social, en lugar de vistas públicas, que no se propuso vistas públicas, pero en el Senado, las vistas públicas pueden ser una simple formalidad. ¿Me explico? No está obligado los senadores a asumir nada de lo que oigan ahí. Por ejemplo, en el pacto eléctrico, los técnicos nosotros, yo estaba en el decreto de las personas que estábamos convocadas a ello, pero por ejemplo nosotros opinábamos y teníamos voz, peso específico, calidad, pero no teníamos voto. O sea, lo que nosotros decíamos, lo que yo decía sobre el sector eléctrico, sobre finanzas, sobre economía, sobre electricidad, sobre energía, lo que fuese, era simplemente una referencia, y por más que yo dijera y advirtiera y señalara, al final del día los que tenían voz y voto era lo que pasaba en lo que se aprobó. Entonces, que se conozcan las vistas públicas, eso simplemente es para, ¿verdad?, que se discuta, se evalúe, pero no tiene necesariamente que luego asomarse. Ahora, lo que se discute en el CES, entre los partidos políticos que den su anuencia. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley de capitalización 14106. Esa ley, cuando se sometió al Congreso, cuando nosotros discutíamos en la Ucamaima, bajo la dirección de Monseñor Agripino Núñez Collado y de Monseñor Arnaiz, que era el secretario del Episcopado, de la Conferencia del Episcopado, ambos fallecidos, Dios los tenga en la gloria, ¿no? Y nosotros en la Ucamaima discutíamos, ahí estaban el PLD, ahí estaban el PRD,
Yo recuerdo, ahí conocí yo a Alburquerque, a Tuey de Cam, a César Sánchez, a Boden. Esos son los que recuerdo. Del PLD ahí estaba Temístocles, estaba Saúl Santana, fundamentalmente, básicamente. Jaime David, que era creo que senador, o creo que era senador para esa época. Después más nadie. Y por el gobierno, y yo pertenecía al gobierno, yo era funcionario del Banco Central, y estaba asignado a ese proyecto de reforma del sector, porque había pasado por la Comisión Nacional de Política Energética, y en el banco sabían que yo conocía de eso, y tenía capacidad para eso, y representaba al banco en esas negociaciones, en el equipo técnico, como le llamábamos, que fue un equipo interinstitucional, finanzas, secretariado técnico, como se llamaba entonces, Banco Central, Industria y Comercio, etcétera. Entonces se creó un equipo, y ese equipo, nosotros formamos parte de ese equipo, y nuestro jefe era mi compadre Héctor Guiliani. Entonces, en esas discusiones entre cuando el presidente Fernández estudia las alternativas y propone que se haga el esquema de capitalización como se había hecho ya en Bolivia, salieron de la reunión César Sánchez, Atuey y creo que Boden, y se reunieron con el doctor José Francisco Peña Gómez, y él dio, que estaba creo que convaleciente en ese momento, y él dio su anuencia, que bajo ese esquema él sí lo apoyaba. Y así se aprobó la ley de capitalización, que después empezaron a hablar tripegüiro y criticar y cosas. ¿Quién era el presidente del Senado? Porque el PLD de entonces, en el año 96, no tenía control de las cámaras, no tenía control de nada. Recuérdese que el PLD llega al poder porque lo apoya el presidente Balaguer, lo apoya el presidente Joaquín Balaguer y gana el presidente Fernández, y el PLD eran 30,000 miembros. Y las masas silentes luego se sienten motivadas y empiezan a seguir ese liderazgo desde el presidente Fernández. Y bueno, ya esa es su historia. El punto es que esa ley de capitalización, que cuando el presidente Fernández fue a presentarla al Congreso, yo era que le ponía las diapositivas. Antes se usaban unos proyectores y se ponían esas hojas de plástico, porque se le preparó la presentación que él hizo en el Congreso. Y en esa presentación trabajamos, yo recuerdo, en la oficina de mi amigo Manuel Coco, de Isidoro Santana, de Ecocaribe, creo que se llama. Entonces, fue por consenso. Y el presidente Balaguer dio la orden y se aprobó por todos los sectores la ley de capitalización. Luego obviamente empezaron los tiros, los disparos, los francotiradores y todo lo que ustedes conocen. Pero esa ley se aprobó por consenso y la aprobó el propio José Francisco Peña Gómez, que se sentía cómodo con esa ley bajo ese esquema de capitalización, que era simple, no era privatización, porque privatización era vender. En este caso, usted tiene una empresa, usted la tasa, la valora y dice, bueno, esta empresa Microsoft vale $1,000 millones. Para capitalizarla, entonces vamos a hacer una ampliación de las acciones. Si tenemos 200 millones de acciones, 200 acciones en circulación, vamos a ampliar el capital y emitimos 200 acciones más. Hacemos una asamblea y las colocamos en el mercado. Y colocamos esas 200 acciones adicionales en el mercado, y al precio que estén las acciones, si están a $1, entran $200 millones. Si están a $200 las acciones, pues ya usted sabe cuánto, $400 millones. Entonces, así fue. Entonces, ese dinero que entró de la capitalización, que se decidía mediante una tasación y se ponía un piso, un precio, ese es el precio mínimo, y los que competían tenían que ofertar por encima de ese precio, y los que ganaron, bueno, inyectaron ese dinero a la empresa. Y si la empresa valía con los activos 500 millones, y tú le inyectaste 500 millones en cash, en efectivo, entonces ya esa empresa tiene un patrimonio de ¿cuánto? De 1,000 millones. Eso es lo que se hizo con la capitalización, eso es lo que son Eje-Jaina, Eje-Itabo, que le han dado un viaje cuarto al Estado Dominicano, sin contemplar los impuestos. Solamente de dividendo, más de 26,000 millones de pesos en lo que va del proceso. Entonces, lo que quiero significar es que entonces cuando se conoció de esa
de esa ley de capitalización, lo que sucedió fue un apoyo de todos los sectores, y lo apoyó el presidente Joaquín Balaguer y el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Entonces, eso entiendo yo que es mejor que se haga en el CES, en el Consejo Económico y Social, y que ahí se lleguen a acuerdos, y que todos los partidos digan, mira, esa cosa yo no la acepto, esta tampoco, esta sí, esta acá, esta no, esta sí, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar eso, y ahí se va a obtener un documento enriquecido, mejorado, que dé respuesta a muchas de las inquietudes, objeciones y quejas que han tenido y que han planteado muchísimos de los agentes sociales, políticos y empresariales, digamos, en la República Dominicana. Y, como el cuento, felices los tres. Ahí todo el mundo quedaría satisfecho y se lograría un documento de consenso que sería el que se firmaría y se remitiría al Congreso, y ahí no habría problema. Ahí dejamos a los diputados que hagan lo que ellos saben hacer, que es aprobar sin leer. Digo, no lean nada, que total, ustedes y leer y no leer es lo mismo. Y le damos su, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ellos le aprueban sin leer. Entonces, ya el Consejo Económico y Social señaló que está preparado para abrir los debates. Vamos a ver cómo eso se va a canalizar. Dice Rafael Toribio, Acevedo es el de la Gallup, dice que estamos iniciando los trabajos y las consultas para asumir y desarrollar la enmienda del señor presidente de la República de la manera más eficiente y en el menor tiempo posible. Sí, eso es eficiencia. Entonces, ahí está lo que les decía ahorita, que la figura del aplazamiento no existe, pero eso es formal, eso no tiene gran trascendencia, igual que la asociación de los jóvenes empresarios, los partidos políticos lo han saludado porque les va a dar un espacio para ellos presentar sus objeciones. Y para el propio gobierno, pues, es más, el propio gobierno, en lugar de asumir esto como un fracaso, como un pasivo, lo pudiera transformar como en judo. ¿Te recuerdan? Le decía cómo se hace en judo. Don Mamoru Matsunaga enseñaba que tú usas la fuerza del contrario. ¿Qué es lo que se ha planteado? Esto y esto. ¿Cuál es el problema del gobierno de no cambiar esto y esto? ¿Está amarrado con algo de eso? Presumo que no. Si esas son objeciones, si eso no afecta la esencia, el leitmotiv, el objeto de la intención, del contrato, todo lo que no afecte eso y garantice la prosperidad a largo plazo, y tenemos la experiencia, la fiduciaria Banreserva se ha manejado. Por ejemplo, eso de que el mismo gobierno puede quitar la fiduciaria con y sin razón, eso no debe ser, eso debe salir y sacarse de ahí. Si la fiduciaria en algún momento no cumple con lo que dice ahí, lo que debe cambiarse el gerente general de la fiduciaria, hasta del banco de reserva que fuese en ese momento, pero no el fideicomiso. Es como que si la fiebre estuviera en la sábana. ¿Entienden? Por eso, entonces, muchas cosas de las que están ahí, el propio gobierno las puede presentar ex ante. Miren, estas son las objeciones que se han hecho. De esas 12 objeciones, pareció un número, nosotros estamos de acuerdo con que se presenten alternativas. A ver qué ustedes dicen. Nosotros tenemos esta propuesta, vamos a ver, ¿esta les va? O presenten ustedes, y se cambian, se modifican, se mejoran, y todo el mundo se queda conforme, y el gobierno tiene un gran triunfo, porque además cumple con su política del diseño, de que la planta esté protegida en el mediano, porque hay mucha gente también que dice que si es una planta que produce, ¿cuál es el problema de hacerla en fideicomiso? Yo le explicaba ayer, si esa planta hoy día tiene unos estándares medioambientales que implican una inversión en mantenimiento, con unos recambios de equipos, filtros, etcétera, etcétera, para que esa planta se maneje como Dios manda y tenga las emisiones que lleva, la eficiencia que demanda de diseño, y que no se gasten los equipos, que no se dañe la planta, tiene que darse el mantenimiento adecuado. Se va a contemplar una compañía de operación y mantenimiento internacional que va a garantizar eso a través del fideicomiso. Y la parte administrativa y financiera, las compras, las ventas, todo eso que tiene que ver, la empleomanía y eso,
también entonces se va a garantizar y eso va a asegurar que no estén como las sedes, como estaban como 9,000 empleados cuando pueden operar con 5, con 4. Ahorita tenemos ahí todos los comités de base del PRD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo. Entonces, porque esa es la historia. Entonces, ¿el resultado cuál será? Bueno, que en el transcurso del tiempo, porque esa es la historia, no me venga nadie a mí con boberías, en el transcurso del tiempo se entroniza la politiquería en la empresa, empiezan a aumentar los costos operativos y a salir, y como es mucho cuarto, decía un famoso, el padre de unos famosos empresarios dominicanos que siempre estaba recogiendo las habichuelitas y que yo que el chele, que al chele hay que hay protegerlo, el centavo es que hay que proteger. El centavo es que hay que proteger, que el peso se protege solo. Tiene su razón, tiene su lógica, búsquesela, trate de encontrársela. Al chele que hay que proteger, que el peso se protege solo. Cuando usted le vienen con un negocio raro de que 1 millón de pesos, ¿qué pasa? De una vez te tira todos los números, para atrás, para adelante, por los lados, para arriba, para abajo. Pero cuando le vienen ahí, que mira, que 10,000 pesos, que ponlo aquí, 10,000 pesos. ¡Wow! Ahí es el craso error. Craso error. Porque eso es como los ratones que roen y asoplan. El que viene a tumbarte te viene con una cosita porque sabe que si una vez te levanta los red flag, te levanta ¿qué pasa? Pero cuando te vienen ahí con cositas, bueno, pues está bien, pero tú no tienes por qué dar lo tuyo. Entonces, esas son cosas que hay que tenerlas pendientes. Entonces, para que una planta como esa, como les decía ayer, que hoy vamos a suponer produzca bajo las condiciones del día de hoy, día cero, esté produciendo beneficio, vamos a decir, de 200 millones de dólares, un número que depende de los costos de producción y el precio de venta de su insumo, de su bien, que es la energía, si restas uno del otro y te produce un beneficio de 200 millones de dólares en el día de hoy, durante este año, al año siguiente que también lo siga produciendo y que al subsiguiente año también lo siga produciendo y así sucesivamente y que en una década siga produciendo los 200 millones al año y que entren al fisco y no hay ningún problema. Pero la historia, ¿cuál es? Empieza produciendo 200 millones. Al año siguiente ya no son 200, son 190 porque se aumentaron los costos y no se le hizo el mantenimiento y no se hicieron los cambios de filtro y no se hizo la repotenciación que llevaba y no se paró la planta cuando había que pararla. Cuando viene a ver, ya la planta no produce la energía que está contemplada en el diseño. Ahorita le quitan la garantía, ahorita hay que pagar más por el seguro, ahorita el carbón sale mucho más caro, nadie sabe cómo se compró y cosas por el estilo. Cuando viene a ver, al año siguiente está en 150 millones. Ya se desaparecieron 50. Al siguiente año aparece que lo que están produciendo son 100 millones y entonces es así. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido, no hay que inventar la rueda. Esa es la razón para que se haga cualquier esquema de gerenciación, de gerencia, que excluya la política, que excluya el clientelismo, que excluya la posibilidad de, mediante esa empresa, ir a buscarse lo suyo. Pero tampoco que los que estén ahí pues sean emperadores, zares, no. Y entonces se hace todo un diseño comercial, empresarial, para que haya que dar, porque además está la parte de que no existe todavía el fideicomiso público, para que los bienes públicos puedan ser administrados como Dios manda. Entonces, estamos sobre la marcha, hemos ido corriendo y eso lo podemos mejorar. Está muy bien que ya el Consejo Económico y Social esté preparado, que haya un apoyo, nadie está en contra más que los francotiradores. Y les decía que es una de las graves falencias desde el punto de vista estratégico en términos generales. Uno, poner la carreta delante de los bueyes. Debió haberse primero tenido la ley.
debió haberse primero tenido la auditoría para no poner los 2.400 millones para que ande Jaime Ariti por ahí diciendo, miren, yo tengo aquí el documento que preparamos nosotros cuando ellos iban a vender por 312 millones el 49% y le iban a meter de que 1.700 millones de pasivo a la empresa. Pero si el gobierno es socio de la mitad, esos 1.700 millones de pasivo lo está asumiendo la mitad del gobierno. Era un almaraco tipo de lo que hace Andy. Se lo encueramos, eso sí. Descarnadamente. Ahí está el documento. Son 4 páginas. Búsquenlo más. Yo lo acabo de subir en Twitter hace un rato. Entonces, la razón de ser del esquema planteado por el gobierno es clara, es esa. Y no inventemos la rueda. Lo hemos visto, lo hemos conocido. Entonces, las objeciones que se puedan tener, las asperezas que puedan existir, las inquietudes, las quejas, serán bienvenidas en el CES y pueden ser discutidas. Obviamente habrán los que son rayé, que van a estar ideológicamente en contra de cualquier cosa que se haga. Pero yo siempre he estado por eso, y que no se va a privatizar, que si se van con el amague, ese no es el tema de la discusión. ¿Cuáles son los puntos, los aspectos puntuales en donde hay objeciones? Conozcámoslos, revisémoslos, vamos a ver en qué consisten y cuando se propone cada sector, están de acuerdo, no están de acuerdo, con buena voluntad y se va a lograr algo positivo. Si en el comité técnico las 5 personalidades que estén incluidas son totalmente privadas y se necesita, como en el red vial, que haya por lo menos un ministro en el mismo y que las decisiones se tomen por consenso, por unanimidad, porque eso lo soluciona todo. Puede ser ministro de Hacienda, puede ser de Energía y Minas, o pueden estar incluidos junto con los técnicos. Lo que abunda, dicen los abogados, no daña. Y evidentemente el ojo del amo engorda al caballo, y que se haga, y con todo bien preestablecido y estipulado, yo creo que se puede obtener un gran documento, y una real solución. Y recuérdese que se está en proceso del fideicomiso para las distribuidoras. Yo no sé, en el caso de las distribuidoras, si ese sería el esquema apropiado. Lo que sí sabemos es que yo prefiero Francisco Méndez, con toda mi experiencia y como asesor estratégico y como conocedor de esto con más de 30 años, y que fui de los que redactó la ley eléctrica, la ley de capitalización y todo ese tipo de cosas, por lo menos una concesión, otorgarlo a una empresa importante del mundo, que opere esas empresas como Dios manda, que las recupere, que disminuya las pérdidas, que incremente las cobranzas, que el déficit se reduzca y en función de esa reducción empiecen a entrar los beneficios al Estado y que esa empresa se cobre su comisión con un performance management. O sea, con esos rangos usted tiene que bajar la pérdida de tanto a tanto, usted tiene que hacer tal cantidad de inversión y que ellos busquen esos recursos con sus músculos financieros, con sus balance sheet, sin endeudar al Estado. Sin endeudar al Estado, que fue el objetivo fundamental y primigenio de la reforma de la industria eléctrica y de la capitalización en el 96, que vino una contrarreforma, se vino el PRA, se vino el Acuerdo de Madrid y un sinnúmero de aberraciones más que dieron al traste con todo lo que se había empezado a hacer, no se dejó prosperar. En generación sí ha habido éxito, muchísimo éxito. Ahí acaba Eje Jaina de hacer un parque en Yaguate de 120 megavatios, y Juancho, y por allá por Barahona, y todos esos proyectos de energía renovable, y ya es aquí en Boca Chica, y la regasificación, y Quisqueya 1 y Quisqueya 2, todo eso es fruto de la capitalización. Todo. Hoy tenemos electricidad fruto de ese proceso de reforma. Y así como está aportando Catalina hoy un 30% de la producción, de eso se trata. Cada cosa de esas son
peldaños. Las pirámides de Egipto no se hicieron de un día para otro. Eso fueron muchos años y jalando piedra y llevando piedra en tronco, empujando. ¿Usted no ha visto en las películas especiales sobre eso? ¿Cómo se llevaban esos trozos de piedra del tamaño de esta mesa así? Con palancas y montado en palo para irlo desplazando y llevando. Así se va haciendo patria. Así se va creando el desarrollo. Pues muy bien. Entonces estaremos listos para conocer de esas negociaciones y discusiones. Cuando vayan surgiendo, aquí las comentaremos, aquí daremos nuestra opinión. Opinión, valga la inmodestia, calificada sobre este tema. Calificada y experimentada. Bien, hagamos una pausa. Esto es Economía y Mercado y venimos en breve con más.